Ejercicio número 2. ¿Qué peso se podrá levantar en el émbolo mayor de una prensa hidráulica al aplicarle una fuerza de 50 newtons en el émbolo menor? Las características de la prensa aquí están. Si observan, el problema es similar al anterior. El diámetro 8 centímetros, el de la fuerza 1, y el diámetro 40 centímetros, el de la fuerza 2. Lo vamos a resolver de una manera diferente a la anterior. Los datos: diámetro 1, 8 centímetros, diámetro 2, 40 centímetros. La fuerza 1, 50 newtons. La fuerza 2 es la que queremos calcular. La fórmula: fuerza 1 sobre superficie 1 igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Pero no conozco la superficie, no conozco el área. Lo que conocemos son los diámetros. El área o superficie es igual a pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, veamos cuál es el radio de cada pistón. El radio 1 es la mitad del diámetro. Radio 1, 4 centímetros. Radio 2, 20 centímetros. Calculamos las áreas primero. El área 1 va a ser igual a pi por radio 1 al cuadrado. Es decir, pi por 4 centímetros al cuadrado. Es decir, 4 por 4, 16. 16 pi centímetros cuadrados. El área 2, pi por radio 2 al cuadrado, pi por 20 centímetros al cuadrado, que es el valor del radio 2, ya lo vimos. Esto es 20 por 20, 400 pi centímetros al cuadrado. Ya conozco las dos superficies, hay que aplicarlos en la fórmula. La fórmula ya despejada, S2 está estorbando, va a pasar multiplicando a F1. Entonces queda F2 igual a F1 por S2 entre S1. Sustituyendo tendremos que la fuerza 1, que son 50 newtons, por la superficie 2, la superficie o área 2, que son 400 pi centímetros cuadrados, entre la superficie 1, que son 16 pi centímetros cuadrados. Pi entre pi se va a cancelar. Por lo tanto, vamos a multiplicar 50 por 400 y a dividir entre 16. Esto nos da 1250 newtons. ¿Por qué newtons? Porque este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado también se cancelan. Únicamente nos quedan newtons. Con esto termina el principio de Pascal. Último tema de hidrostática, principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Como introducción a este tema, vamos a ver este pequeño video. Arquímedes dijo, ¡Eureka! Se cuenta que Hierón II, el rey de Siracusa, allá por los años 250 a.C., le encargó a un joyero que le construyera una corona con una cantidad de oro que él mismo le proporcionó. Y no cualquier corona, Una corona sagrada para ofrendarle a los dioses que, se sabe, son fanáticos de la billutería. Cuando el joyero le devolvió la corona construida, el rey estaba chocho, convencido de que había usado todo el oro para hacerla, porque pesaba lo mismo que la cantidad de metal que le había dado. Pero de pronto comenzó a sospechar que el joyero podría haberlo engañado, mezclando el oro con otros metales o materiales menos valiosos, pero que en promedio pesaran exactamente lo mismo. Entonces Hierón llamó a su científico de confianza, Arquímedes, para que lo ayudara a descubrir si la corona efectivamente contenía todo el oro que le había entregado al joyero y así poder dormir tranquilo. La condición era, claro, no arruinar la corona, que estaba bárbara. Se dice que Arquímedes le dio vueltas al asunto hasta que un día se le ocurrió la solución mientras estaba en los baños públicos de Siracusa dándose una enjuagada. El asunto es que se entusiasmó tanto que salió corriendo medio desnudo del baño gritando su famoso ¡Eureka!, que no quiere decir otra cosa que ¡lo encontré! ¿Y qué es lo que había encontrado don Arquímedes? Parece ser que se había metido en una bañera demasiado llena de agua, que entonces comenzó a desbordar cuando se sumergió para bañarse. Cuanto más se sumergía, más agua chorreaba. El volumen de agua desbordada tendría que ser necesariamente igual al del volumen del cuerpo que se había sumergido, o sea, el mismo. Todo muy lindo y muy limpio, pero ¿qué tiene que ver con la corona de oro?
El asunto es que si el joyero había mezclado un poco de cobre o plata, que son menos densos que el oro, y recordemos que la densidad es peso dividido el volumen, repito, la densidad es peso dividido el volumen, entonces el volumen de la corona debía ser mayor. Pero, ¿cómo medir el volumen de algo tan irregular como una corona? Arquímedes dedujo que si metía la corona en un tacho lleno hasta el tope de agua, podría medir el volumen de agua que desbordaba y así calcular el volumen de la corona. De la misma manera, podía sumergir una barra de oro del mismo peso que la corona en el mismo tacho y medir su volumen. Si coincidían, entonces la corona era de oro puro. Si el volumen de la corona era mayor, entonces tendría algún componente menos denso que el oro. Dicho y hecho. Al comparar los volúmenes se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que la barra de oro del mismo peso. Aquí hay plata encerrada, debió pensar Arquímedes, porque, efectivamente, la corona estaba hecha con una mezcla de oro y de plata que es menos densa. El resultado fue que Arquímedes se quedó con el puesto de consejero científico del reino. El rey Hierón se quedó con una corona trucha y Siracusa se quedó sin joyero. Otra historia más en el increíble mundo de la ciencia. Amigos, anoten los resultados y utilícenlos en sus vidas cotidianas. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahora sí entramos en detalles. Este principio es básico para explicar la flotación de los cuerpos. Un fluido hace flotar a un objeto colocado en él por medio de una fuerza ascendente que se llama fuerza de flotación o empuje según el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Para explicarlo vamos a considerar un cubo que se sumerge en un fluido cuya densidad se va a representar como densidad F. Aquí está la situación, el cubo sumergido en este fluido cuya densidad es densidad F. La diferencia de presión se va a calcular con esta fórmula que ya hemos manejado. Variación de presión es igual a la fuerza de flotación entre el área. La fuerza de flotación entonces va a ser igual a la variación de la presión por el área, despejándola de aquí. Pero la presión es igual a la densidad F por la aceleración debido a la gravedad por la altura y esa se multiplica por el área. Simplificando de aquí, tendremos que la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad F por la aceleración debido a la gravedad por el volumen. La fuerza de flotación entonces es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad, y esto es igual a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y de aquí se deduce el principio de Arquímedes. La fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Y aquí está la situación que ya vieron en el video. Salió desnudo don Arquímedes corriendo y gritando Eureka, que significa lo encontré. Él vivió allá por el año 287 al 212 antes de la era común. Una observación: si el objeto es parcialmente sumergido, lo que importa no es el volumen del objeto, sino el volumen que se sumerge. Lo vamos a ver en los ejercicios. Y como ya dije antes, el principio de Arquímedes explica el fenómeno de la flotación de los cuerpos, tanto en medios líquidos como en gases. Y aquí lo vemos, un objeto, una piedra por ejemplo, fuera en el aire, tiene un peso de 10 newtons. Se le sumerge en un fluido y disminuye. Su peso es de 8 newtons. En los fluidos hay una fuerza que actúa sobre los objetos de abajo hacia arriba. A esa fuerza se le llama empuje. Todos en la playa la hemos experimentado. Nos metemos en ella y parece que pesamos menos. Incluso una piedra que fuera del agua no la podríamos levantar, dentro de ella es más fácil que lo logremos. Algunos objetos flotan sobre los líquidos y otros se hunden. Veamos algunas características sobre la flotabilidad. Si el peso del objeto es mayor que el empuje, como en el caso A aquí, se hunde hasta llegar al fondo del recipiente. Esto lo vemos. Entonces, para que el cuerpo se hunda, tiene que darse esta condición. El peso del objeto tiene que ser mayor al empuje.
Este es el empuje y este es el peso, es mayor que el empuje. Si es igual al empuje, permanecerá entre dos aguas, se neutralizan, se equilibran. Entonces el cuerpo no se hunde totalmente, no llega al fondo, pero sí queda dentro de él, queda entre dos aguas. Se dice entonces que tienen un equilibrio. Esto es porque el peso y el empuje son iguales. Y si el peso es menor que el empuje, el cuerpo saldrá a flote. En este caso se observa. El peso es menor y el empuje es mayor, por lo tanto el cuerpo queda flotando. Y emergerá del líquido reduciéndose el empuje hasta hacerse igual al peso. Vamos ahora a ver ejercicios de este principio. Ejercicio 1. Sobre un recipiente lleno de agua, se sumerge completamente un objeto que desaloja un volumen de 0.078 metros cúbicos de agua. Considerando que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, encuentra la fuerza de empuje que ejerce el objeto sobre el agua. Los datos en este problema son el volumen 0.078 metros cúbicos, la densidad del agua que son 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración debido a la gravedad que no me la dijeron pero que yo ya conozco y sé que voy a necesitar aquí. ¿Por qué lo sé? Porque la fórmula para el empuje es empuje igual a densidad por volumen por la aceleración debido a la gravedad. Sustituyendo estos valores en la fórmula tenemos lo siguiente. El empuje es igual a la densidad, o sea 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen, o sea 0.078 metros cúbicos, por la aceleración debido a la gravedad, o sea 9.81 metros por segundo al cuadrado. Los metros cúbicos se van a cancelar, nos queda entonces así. 1000 kilogramos, ya no hay metros cúbicos, por 0.78 ya no hay metros cúbicos, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando 1000 por 0.078 nos da 78 kilogramos y esto por 9.81 metros por segundo al cuadrado nos da como resultado final 765.18 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Y estos kilogramos metro por segundo al cuadrado son newtons. Entonces, el empuje es de 765.18 newtons. Es la fuerza con que el líquido, en este caso el agua, empuja al cuerpo sumergido en él. Ejercicio 2. Un prisma tiene como base un rectángulo de 5 centímetros por 3 centímetros y 10 centímetros de altura. Además, pesa 600 gramos fuerza. Con estos datos me piden calcular estas tres cosas. La primera, ¿qué empuje recibe cuando se sumerge en agua? La segunda, ¿cuánto pesa ya sumergido? Y la tercera, ¿cuál sería su peso sumergido ahora en gasolina? Para calcular el empuje necesitamos conocer, hagan un poco de memoria, el peso específico por el volumen. El peso específico se los voy a agregar ahorita en los datos y el volumen lo vamos a encontrar multiplicando estos tres datos. Nos queda entonces lo siguiente. El volumen es igual a la base por la altura. La base es 5 centímetros por 3 centímetros y la altura son 10 centímetros. Multiplicado todo esto nos da 150 centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen. Los datos quedan de la siguiente manera. El volumen, 150 centímetros cúbicos. El peso del cuerpo, 600 gramos fuerza. El peso específico del agua no se los había dado, aquí está, 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Y el peso específico de la gasolina, que es de 0.7 gramos fuerza por centímetros cúbicos. Este dato lo vamos a utilizar para calcular el inciso C. El empuje es igual al peso específico por el volumen. Entonces vamos a sustituir. El peso específico aquí está, estamos hablando del agua, y el volumen aquí está. Queda de la siguiente forma. El empuje es igual a 1 gramo por centímetro cúbico por 150 centímetros cúbicos. Realizando la operación tendremos que el empuje que experimenta ese prisma dentro del agua es de 150 gramos fuerza.
es la fuerza con que lo está empujando hacia afuera. Eso es el empuje.